La clase que es el martes, tengo ahorita inundado toda mi computadora, sobre todo de aquí del internet, que tengo abiertas 800 pestañas. Acuérdenme, por favor, el martes, empezarles a decir, porque sí me interesa, que lo vayan, le vayan dando una exploración. ¿Cómo le pueden hacer a la hora de que entras a las páginas, por ejemplo, por ejemplo, que digas, híjole, yo le quiero meter quiero comprar una criptomoneda, pero ¿cuál tiznados compro? Me voy por Ethereum, me voy por etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál criptomoneda? O quiero hacerle una inversión de acciones, ¿cuál? ¿No? Entonces, hay algo muy interesante porque le pones filtros. Por ejemplo, cuando entras sobre todo para el caso de las criptomonedas, hay una página que es el CoinMarket, y el CoinMarket pues te manda un frego de información, pero desafortunadamente pues esa información así como que te quedas, pues sí, o sea, aquí te dice todas las monedas, las criptomonedas que existen en el mercado, pero ¿cuál? ¿A cuál invierto? ¿A cuál? O por ejemplo, entras a los indicadores, por ejemplo, del Nasdaq o del S&P 5000, que son las 5000 empresas más importantes del mundo, y pues te van a aparecer, por ejemplo, 300 empresas, y te quedas, dices, bueno, ok, pues sí le quiero meter una lanita, pero pues ¿a cuál empresa? ¿A cuál empresa? Y quiero también ser muy clara en esto. Sobre todo los jóvenes, son los que más posibilidades tienen de hacer inversión, más que los viejos, más que la gente más grande, los jóvenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no digo que sea chido, tampoco estoy diciendo que sea chido, pero si, por ejemplo, le inviertes en una criptomoneda, le metes 5,000 pesos y los pierdes, no te pega tanto como cuando ya tienes responsabilidades, o sea, cuando ya tienes compromisos, ya tienes hijos, casa, comida, etcétera, etcétera, no te pega tan cañón como en ese tipo de cosas. Entonces, generalmente los jóvenes son los que pueden arriesgarse un poquito, no le metan mucha lana tampoco, no estoy diciendo, ay, métele 100,000, no, pues vayan metiéndole de poquito, y es a largo plazo. Si quieren ganar mucho dinero, tienen que estar vigilando mucho el mercado. Si tienen el tiempo, adelante, pero si no tienen el tiempo, no lo hagan. Solamente si tienen el tiempo de estar vigilando para estar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, no, claro que no, pero por eso te estoy diciendo, pero si tienes el tiempo, compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, pero tienes que vigilar en todo el tiempo el mercado. Le puedes poner filtros, esa es la parte a la que quiero llegar. Les voy a enseñar cómo pongan filtros. Entonces, si te aparecen 300 empresas y tú dices, chin, ¿a cuál? ¿A cuál? De ti, Marín, de Doping, de Cucaramácara, ¿a cuál le meto? ¿A cuál empresa? Le vas poniendo filtros y hasta que te aparecen de 300 empresas, le puedes poner un filtro para que te aparezcan las empresas potencialmente altas para comprar. Y de 300 empresas que te aparecen, te quedaste con 13. Y nada más son las empresas potencialmente para comprar. O le puedes poner otro filtro que te diga empresas potencialmente para vender. Entonces, potencialmente para vender implica que la acción está muy bajita y que alcanzó en la gráfica, acuérdense que son cuestiones matemáticas, ahí tiene mucha aplicación la matemática, es la parte muy bonita de la matemática, alcanzó uno de los picos más bajos
¿Y qué es lo que le queda? Repuntar. Entonces, compraste aquí y cuando está el pico alto, ahí en ese pico vendes. Entonces, por eso les digo, ese es cuando ganas mucho dinero, pero tienes que vigilar en todo tiempo el mercado. Si no tienes tiempo de vigilar el mercado como su servidora, dejen el dinero ahí y si cae, no le hace que caiga. Oye, pero perdí 2,000 pesos. No le hace, déjalo. Después se va a recuperar y lo vas a recuperar al doble o al triple o al cuádruple. Entonces, acuérdenme, por favor, nada más para decirle cómo pongan los filtros y vayan viendo esto de las empresas y le vayan dando una búsqueda a ustedes solitos. Bueno, vamos a terminar precisamente ya esta parte de la robótica. Esta es la parte donde que me preguntan, bueno, ¿por qué tisnos la maestra de ética nos pone robótica? O sea, ¿qué tisnos tiene que ver eso con la ética? Bueno, vamos a llegar a esta parte precisamente. Tenemos que llegar primero a entender el desarrollo de los robots y las posibles consecuencias para poder entenderlas algunas, porque no podemos llegar a entender todas las implicaciones éticas que vamos a tener relacionadas con este desarrollo tecnológico. Generalmente, fíjense, generalmente me gusta ejemplificar esto porque, por ejemplo, los 70s, esta empresa Ford, la empresa Ford en los 70s, creó un vehículo denominado Ford Pinto. Ford Pinto fue un caso emblemático para el mundo entero. El caso del Ford Pinto fue un requisito del mercado, el requisito del mercado estadounidense que les estaba pidiendo un coche más compacto de los que usualmente creaba en ese entonces la Ford y tenía lo querían con ciertas características. Entonces crean el Ford Pinto, pero la Agencia Nacional de Seguridad y Tráfico de Estados Unidos no tenía, hay algo en mi profesión que se llama, hay un principio general del derecho que dice, todo aquello que no está prohibido está permitido. Así es el principio general del derecho. Entonces, no estaba prohibido. Entonces, como no estaba prohibido, pues estaba permitido. El coche tenía un error en el diseño. ¿En qué consistía el error en el diseño? Que le pusieron el tanque de la gasolina en la parte trasera del vehículo. Entonces, cuando el vehículo, fíjense, ni siquiera tenía que ir a una velocidad grande el vehículo, cuando el vehículo iba a unos 50 kilómetros por hora y era impactado por otro vehículo en ese ángulo en específico, el tanque de gasolina, ¡pum!, hacía una explosión y los tripulantes morían quemados, no les daba tiempo de ponerse a salvo. Entonces, era un error en el diseño. No estaba prohibido por la agencia de seguridad para decirles, es que los tanques tienen que ser bajo estas condiciones, no existía. Entonces, Ford valoró, toda la junta directiva de Ford se pusieron a hacer una valoración y dijeron, fue una decisión ética, eso es lo que estoy hablando, Ford dijo, bueno, ¿cuánto nos cuesta corregir el error en el diseño? Creo que costaba, si no me falla mal la memoria, creo que era como $32 más o menos el costo de corregir, porque le tenían que poner un dispositivo para proteger el tanque de la gasolina y que cuando fuera impactado ya no explotara. Entonces, valoraron los $32 que costaba con los coches que ya se habían producido en ese entonces y resultaba que les costaba arreglarlos como unos 30 y tantos, como 37 millones de dólares aproximadamente. Era el costo de repararlos. Y empezaron a valorar, dijeron, bueno, y si no lo hacemos, y nos aventamos la bronca y pagamos muertos, heridos,
y reparamos coches, ¿cuánto nos cuesta? O sea, ¿cuánto nos cuesta un muerto? ¿Cuánto nos cuesta un herido? ¿Cuánto nos cuesta reparar un coche quemado? Hicieron la cuenta y resultaba que se ahorraban más o menos como unos 13 millones de dólares. ¿Qué decidieron? Evidentemente, no corregir el error en el diseño, sino aventarse los muertos, los heridos, etc. Entonces, a partir de ese momento, a partir del caso Ford Pinto, entonces la Agencia Nacional de Seguridad y Tráfico de Estados Unidos se tuvo que poner trucha con todos los vehículos y ponerles restricciones en muchos sentidos. Entonces, aquí estoy en lo mismo. No podemos determinar exactamente todos los riesgos que podemos llegar a tener o esperar hasta que no entren de lleno este desarrollo tecnológico y podamos decir, híjole, pasó esto, pues hay que regularlo. Ojalá esa regulación no llegue demasiado tarde. Es una parte también que hay que considerar importante. Bueno, dice por aquí, cuando lleguen a ser conscientes. ¿Qué significa conciencia? Conciencia es una palabra ambigua, con muchos significados para muchas personas. Entonces, el término de conciencia sería sumamente complicado de determinar qué pudiéramos llegar a considerar como peligroso en el caso de que las máquinas empezaran a llegar a tener conciencia, ¿no? Por ser una palabra ambigua. Nos da una lucecita este personaje que ojalá, no sé si en algún momento lo hayan visto, es un físico teórico que es un japonés, es de nacionalidad norteamericana, pero es un japonés, que se llama Michio Kaku. Tiene muchos videos en YouTube que hablan precisamente de cuestiones de la física, hablan de mucho tipo de cuestiones, y yo conozco 3 libros, no sé si tiene más. Tiene un libro, los 3 libros son geniales. Uno se llama La física del futuro, otro se llama La física de lo imposible, y el otro se llama El futuro de nuestra mente. Léanlos, son de divulgación científica, es decir, cualquier persona los puede entender. Cualquier persona, no necesitas tener conocimiento científico para entenderlos, son de divulgación científica. Entonces, muy buenos. Entonces, él nos da una lucecita, nos dice qué es lo que podemos esperar para el caso de los robots, en el caso de la conciencia. Entonces, él dice, bueno, para considerar a un ente inteligente como consciente es porque tiene una capacidad de sentir y reconocer el entorno, algo que los seres humanos tenemos. Desde que el ser humano era nómada, de hecho, evolucionamos basados en eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque era importante para los seres humanos el que pudieras llegar a distinguir movimiento, ¿no? Cuando éramos nómadas. ¿Por qué? Porque el movimiento de algo en la lejanía o en la oscuridad implicaba 2 cosas, una de 2, o comida o que tú eras comida. Cualquiera de las 2 cosas implicaba. Entonces, era importante y evolucionamos basados en eso, la capacidad de sentir y reconocer nuestro entorno, porque eso nos permitía actuar en consecuencia. Entonces, en teoría se supone que el robot debería tener esa capacidad. Segunda, autoconciencia. Michio Kaku establece que la autoconciencia es la capacidad de que tenemos los seres humanos de saber exactamente quiénes somos, sabemos exactamente quiénes somos, y somos tan conscientes de quiénes somos que somos los únicos seres que hablamos con nosotros mismos. No sé el caso de ustedes, pero yo, en el caso, por ejemplo, de su servidora, incluso yo cuando la cajeteo tremendamente, yo me regaño, digo, híjole, ¿por qué no tenía que decir esto? Bueno, pues es esa autoconciencia, saber exactamente quién eres. Y tercera, es la capacidad de planificar el futuro, estableciendo objetivos y planes, es decir, simulando el futuro y desarrollando una estrategia. Entonces, generalmente el ser humano hace metas
De hecho, es una parte muy importante de los seres humanos, ojalá ustedes siempre también lo tengan. Soñar, sueñen, aunque se oiga, yo me acuerdo que mi papá siempre nos decía, y él nos enseñó a eso, él decía, oye, ¿qué pasaría si te ganaras el melate? Nos decía, ¿qué harías? Y yo le decía, ay, no, pues no manches, para que te ganes el melate está cañón. Él siempre cada semana compraba un boletito de melate. Entonces, yo le decía, no manches, para que te ganes el melate está cañón. No importa, dime qué harías. Sueña, ¿qué harías? Ah, no, pues mira, fíjate, yo me compraría esto, haría esto, haría esto. Esa es la parte bonita, ¿eh? Sueñen. Soñando uno establece objetivos. Bien, me voy a las ventajas y desventajas. Fíjense, ya analizamos un poquito, decíamos, bueno, los principales desarrolladores de inteligencia artificial han advertido en muchas ocasiones el peligro que puede llegar a tener el caso precisamente sobre todo de la quinta generación, donde literalmente puede llegar a representar incluso la extinción de la especie humana. Lo han dicho una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿por qué si saben eso? ¿Por qué los están creando? O sea, la parte importante es, bueno, si lo saben que pueden llegar a ser la extinción de la especie humana, ¿cuál es el interés de crearlo? Y el interés de crearlo supera en un momento dado a lo mejor probablemente los obstáculos. De hecho, fíjense, yo no sé si los gobiernos no han podido o no les ha interesado, no sé cuál es la explicación, o no han podido o no les ha interesado resolver problemas que han aquejado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Llegada de la quinta generación va a suponer resolver ese tipo de problemas. Adiós al cambio climático, adiós, ya no vamos a tener problema de cambio climático, ellos te lo van a resolver. Que tenemos escasez de recursos, de todos los recursos, de agua, energéticos, alimentos, adiós escasez de recursos. Que tenemos problemas de desigualdad económica, no más desigualdad económica. Que tenemos problemas en cuestiones de enfermedades, adiós problemas de enfermedades. O sea, realmente tienen unas ventajas tremendamente importantes siempre y cuando logres ponerle candados legales. Hay que ponerle candados legales, sobre todo para que el Pentágono, no solo el Pentágono, ¿no? O sea, todos los países superpoderosos no metan mano en el desarrollo de la inteligencia artificial para fines armamentistas, porque si no, pues entonces ahí sí sería el acabose. Si le meten para fines armamentistas, ya valimos cacahuate. Pero si no, si le logran poner sus candados legales, entonces el mundo, la llegada de la quinta generación, el mundo va a experimentar algo que hasta ahorita no sabemos qué significa. Un periodo de paz para toda la humanidad y de prosperidad en todos los sentidos. Eso es lo que significará el caso de la llegada de la inteligencia artificial, la quinta generación. Muy importante. También, obviamente, aspectos negativos, pero generalmente estos aspectos negativos que son el desplazamiento, por ejemplo, de fuentes de empleo, siempre, desafortunadamente, los empleos poco cualificados siempre salen raspados cuando hay desarrollo tecnológico. Salen raspados, desafortunadamente. Se crean otras empresas, desaparecen unas, se crean otras. ¿Cuáles se van a crear? Imagínate que vas a empezar a crear empresas que empiecen precisamente a hacer una producción en masa de los robots. Entonces, vas a crear nuevas empresas, vas a generar nuevos empleos más cualificados, efectivamente, y los que les den mantenimiento también. Por ahí van a empezar a surgir otro tipo de empresas nuevas,
de nueva creación. Destruyes unas y creas otras. Y esta parte, fíjense que es muy curioso, yo me gusta ejemplificarla así, porque literalmente pues también nos vamos a volver hasta cierto punto supeditados en relación a ellos. ¿Cómo va a estar la supeditación? Imagínate el panorama no muy lejano, porque es un panorama muy cercano. Fíjense, Alexa, por ejemplo, la estaba vendiendo en días pasados Amazon en 500 pesos. ¿Se acuerdan cuando vimos la democratización de la robótica? Bueno, pues ahí está. El precio bajo de Alexa o de ciertos dispositivos para interconectar todos los dispositivos inteligentes que tengas en tu casa tienen esa tendencia. Vamos hacia esa tendencia. Entonces, imagínate en un futuro próximo donde tu casa totalmente automatizada, tú le digas a tu casa, quiero comer una deliciosa hamburguesa llena de grasa y con muchas papas fritas. Y tu casa, que tiene la capacidad de monitorear tu salud, resulta que te dice la casa que no, que porque tú tienes en ese momento los triglicéridos y el colesterol alto, entonces no puedes comerte una hamburguesa. Entonces te va a dar una deliciosa ensalada llena de lechuga y de todo ese tipo de cosas, pero tú dices, demonios, yo quiero una hamburguesa, no quiero una ensalada, quiero una hamburguesa. No, porque tu salud, tus triglicéridos están altos y tu colesterol está alto y yo no puedo actuar en perjuicio de tu salud. Entonces ahí te va tu deliciosa hamburguesa para que te la comas. Por ahí va a estar también, que va a ser interesante esa supeditación en el caso de los seres humanos. O que busque una alternativa maestra vegetariana, ¿no? De pura soya o sea, que sepa hamburguesa, pero que no sea carne. Podría ser. Probablemente siempre y cuando, porque generalmente la soya es la soya que nos comemos, es transgénica. Entonces, curiosamente, esa soya que transgénica, que solamente no la comemos en México y en algunos países de América Latina, en Europa la tienen estrictamente prohibido los alimentos transgénicos, ¿no? Porque le han achacado muchas condiciones de cáncer. O sea, siempre y cuando sea condiciones seguras para ti, que no puede ocasionar algún tipo de trastorno diferente, a lo mejor probablemente pueda ser una sustitución. Si no, pues te van a dar tu deliciosa ensalada, aunque tú no quieras. ¿Cómo podemos asegurarnos que estas inteligencias artificiales procuren los mejores intereses para la humanidad? Fíjense, hay un personaje que es muy interesante. Por ejemplo, yo supongo que todos estamos en la misma sintonía y todos hemos escuchado hablar de un personaje llamado George Soros, que tiene una ONG muy famosa que se llama Open Society. Bueno, George Soros, que yo digo que ya debería de ponerse en paz el viejito, ya está muy viejito, ya está a un paso de la tumba, pero es bien lacra el mendigo viejito, y tiene muchos intereses. Bueno, hay otro personaje también que es multimillonario, se llama, este señor se llama Max Tegmark. Max Tegmark tiene una empresa que se llama Future of Life Institute. Esta empresa, aparte, tiene una ONG que le mete muchos millones de dólares, y él solamente financia proyectos relacionados con cuestiones morales aplicadas a la inteligencia artificial. Fíjense, para los que decían que tenía que ver la ética con la robótica. Bueno, pues ahí está, y ahí hay una persona que le mete mucho varo, que le mete mucho dinero para que asegurar que los dispositivos y los entes inteligentes tengan condiciones éticas y morales. Fíjense, por ahí está. Entonces, este personaje convocó
a todos los expertos y desarrolladores en la robótica del mundo. Los convocó a los japoneses, a los alemanes, a los estadounidenses, a los chinos, a todos los convocó en una conferencia famosa, esa conferencia famosa que se llama Asilomar, ¿no? Esa conferencia donde el tema a debatir era precisamente, primero, saber en qué posición estaban en la inteligencia artificial y la parte importante, qué candados le iban a poner para asegurarse los aspectos éticos en los robots. Esa es la parte importante. Y fíjense, si consideramos entonces que yo les había dicho que todos los prototipos se mejoran, entonces imagínate, por ejemplo, imagínate a Sofía, imagínate a Simo, imagínate a Watson, a todos los dispositivos inteligentes o docentes inteligentes considerados como prototipos, donde entonces el dichoso Kaizen, que así se llama, que es es una práctica de la ingeniería que es la mejora continua, donde entonces dices, ay, híjole, ya lo creé, ¿qué le modifico? ¿Qué le puedo mejorar? Si lo basas en eso, podemos entender que la quinta generación se empieza a acelerar, ¿no? Porque se consideran estos prototipos. Bueno, vamos a analizar un poquito porque el encabezado, fíjense, el encabezado de esa dichosa conferencia de Asilomar venía en este sentido. Dice, la inteligencia artificial actualmente provee herramientas que se usan diariamente para beneficiar a personas de todo el mundo y efectivamente lo vamos a analizar porque, por ejemplo, el caso de la bioingeniería, que por ejemplo Mark Zuckerberg tiene una división en el caso de la biotecnología, de la bioingeniería, que su esposa tiene un doctorado en biología, la esposa de Mark Zuckerberg. Entonces, ellos están planificando lo que ha sido un sueño siempre para la humanidad, el concepto de la telequinesia, ¿no? El que puedas mover objetos con tu mente. Físicamente eso es imposible. Pero, sin embargo, ellos lo han hecho posible a través de esa relación cerebro-máquina, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un apartado que puede servir para esto, porque, por ejemplo, las personas cuadraplégicas, imagínate un exoesqueleto que la persona con solamente pensarlo, porque no necesita hacer otra cosa más que pensarlo, porque pueden medir ondas cerebrales, con solamente pensarlo, esta persona puede volver a caminar. Camina con un exoesqueleto, puede mover los brazos, puede hacer una cantidad de cosas. Fíjense la importancia de esto. Bueno, entonces su desarrollo continuo, guiado por los siguientes principios, ofrecerá increíbles oportunidades para ayudar y empoderar a personas en las décadas y siglos que están por venir. Ese es el inicio de la dichosa conferencia. Espero que no tengan tantos problemas con el inglés. Voy a tratar lo posible porque la verdad es que hay palabras que tampoco yo no conozco. Entonces voy a tratar de hacer una traducción más o menos, espero que algo normal, de las éticas y valores, fíjense, éticas y valores aplicados a la robótica, que estas son 23 reglas de Asilomar. En total son 23. Aquí estoy poniendo solamente algunas, son 23. Vamos a ver más o menos qué son estas. La primera es safety, obviamente es seguridad. Entonces estamos hablando que los sistemas de inteligencia artificial deben de ser seguros, deben de ser a salvo, mantenerte a salvo y seguro a través de sus sistemas operacionales en tiempo real o en su tiempo de vida, y deben de ser verificables y aplicables en donde sea feasible, no sé qué sea feasible. Failure transparency, transparentar los errores, transparentar los errores. Dice, si un sistema de inteligencia artificial ocasiona un daño, deberá de ser posible tener la
¿Sabe por qué? Mande. No, continúa. Ok, y luego dice judicial transparency, entonces transparentar judicialmente, que esa es una parte importante, ¿eh? Transparentar judicialmente porque no hay hasta ahorita en ninguna ley de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, donde, por ejemplo, imagínate que tienes ahorita juzgados o jueces para juzgar a las personas, pero no tienes algo relacionado con para juzgar acciones o errores en el diseño de entes inteligentes. Entonces, esa es va a ser interesante, ¿eh? Ese va a ser interesante. Entonces, fíjense, por ejemplo, estamos hablando aquí que dice por una autoridad humana competente, ¿no? En el ramo, ¿no? Que yo supongo que debe de ser, por ejemplo, algo que pueda ser experto, que pueda juzgar derecho, y a lo mejor como caso de los jueces, cuando los jueces no pueden saber cierto tipo de condiciones especiales, pues se basan en los peritajes. Entonces yo supongo que a lo mejor aquí también te puedes valer de un peritaje para que te diga si el ente inteligente tenía un error en el diseño. Quiero pensar. Bueno, la siguiente que sería responsablemente los diseñadores y constructores de sistemas de inteligencia artificial avanzados son stakeholders, no sé qué sea stakeholders, en cuestiones morales, en implicaciones morales en su uso. Accionistas, maestra. Accionistas, gracias. Con responsabilidad y oportunamente para ese tipo de implicaciones. Value alignment, supongo que ha de ser como alienar valores, ¿no? Alienar valores a través de metas y conductas para asegurar que alienar esos valores humanos a través de sus operaciones. Y human values, que me habla aquí de human dignity, es decir, dignidad humana, derechos humanos, libertades y diversidad cultural. Entonces, ¿qué estamos hablando de derechos humanos? Personal privacy, híjole, yo creo que va a ser muy complicado, ¿eh? Yo no sé cómo tiznado, porque aquí habla del Big Data. Entonces, yo no sé cómo tiznado le van a hacer, porque de hecho Snowden puso en evidencia que la privacidad no existe. No existe. Entonces, ¿cómo no le van a hacer? Pues quién sabe. Y la siguiente que es libertad y privacidad, también que tiene mucho que ver con este tipo de condiciones. Son algunos de las éticas y valores para los entes inteligentes. Entonces, vulnerabilidades, varias. De hecho, podríamos enumerar las vulnerabilidades como una de las vulnerabilidades más importantes que tenemos, evidentemente, es lo relacionado con el armamento militar, sobre todo el nuclear. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial, donde ya tengan implicaciones de bombas de destrucción masiva, como serían Estados Unidos, por ejemplo, tiene bombas de hidrógeno que son mucho más explosivas que las de plutonio o las de, por ejemplo, de uranio, mucho más explosivas. Entonces, literalmente, en una tercera guerra nuclear, donde se involucre armamento nuclear, no va a haber ganadores ni perdedores. No va a ser como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Toda la humanidad va a salir perdiendo. Entonces, una vulnerabilidad que siempre hemos vivido es esa. Y de hecho, Rusia es algo muy importante también. Rusia adelantó a Estados Unidos, fíjense, adelantó a Estados Unidos en armamento militar más o menos como 20 años, con sus cohetes supersónicos, con los cohetes. Bueno, eso no es nuevo. ¿Mande? Eso no es nuevo. Que Rusia haya adelantado a Estados Unidos en el armamento. No, no es nuevo, ya tiene bastante tiempo. Pero estamos hablando de precisamente el caso de la destrucción. Fíjense, Estados Unidos se ha dicho,
no me consta, pero se ha dicho que Estados Unidos tiene la capacidad de armamento militar o de todo tipo de armamento para destruir la Tierra 20 veces. O sea, imagínate la capacidad que estamos hablando. Entonces, no habría ganadores ni vencedores, ¿no? Entonces, una vulnerabilidad evidentemente es el armamento nuclear. Segunda vulnerabilidad, indiscutiblemente, la biotecnología. La biotecnología se convirtió en una vulnerabilidad porque en el momento en que llegaron los eugenetistas y empezaron a considerar parten de la teoría de Darwin, es algo importante, lo vamos a ver un poco más adelante, parten de la teoría de Darwin, donde Darwin establecía que en la teoría de la evolución el hombre provenía del mono después de millones de años de evolución. Entonces los eugenetistas decían, bueno, ok, si el ser humano evolucionó y le tomó muchos millones de años en hacer esa evolución, ¿por qué no la aceleramos? Ya tenemos conocimiento en genética, sabemos determinadas cosas, ¿por qué no aceleramos la evolución del ser humano? Pues realmente volvemos a lo mismo, no tenemos idea de las implicaciones que signifique acelerar algo que sería un proceso natural, que la tendencia sería llevarnos hacia esa evolución de forma natural o gradual para empezarnos a aclimatar, digamos, de alguna forma a las adversidades climáticas o de escasez de recursos existentes. O sea, pero ¿qué implicaciones tiene? No tenemos idea. No sabemos qué puede pasar, no sabemos qué puede pasar en caso de también manipular el ADN de animales, etcétera, o hacer recombinaciones como ahorita lo están haciendo, los chinos fueron los que empezaron, cuando crean el primer bebé de diseño creado por los chinos, que fue con producto de 3 ADN, de 3 padres diferentes, una recombinación de ADN de 3 padres diferentes, un bebé sobre diseño. Entonces, esto sale de fronteras, ¿no? Entonces, ¿Combinaron tres chinos o qué? no, 3 ADN. 3 Ok. ADN para crear un bebé in vitro, porque lo crearon in vitro, fue una creación in vitro, pero con una recombinación de ADN de 3 padres diferentes. No, in vitro. Entonces, el mundo entero cuando dio la noticia, cuando los chinos dieron la noticia de que se había creado el primer bebé de diseño, el mundo se paró de pestañas, los desarrolladores se pararon de pestañas. Entonces, advirtieron sobre los peligros de esto. Lo vamos a analizar un poco más adelante, porque también tiene muchas implicaciones éticas que, vuelvo a repetir, ni siquiera tenemos idea de lo que vaya a suceder. Entonces, fíjense, entonces ya hablamos del caso de la energía, del armamento nuclear, de la biotecnología. De hecho, también los países, a medida que se automaticen por completo, vamos a ser también vulnerables. Lo que pasó en Venezuela, el ataque dirigido desde Washington a Venezuela, cuando atacaron sus instalaciones eléctricas y dejaron a Venezuela sin luz por una semana completita, eso te habla precisamente de un peligro evidente en respecto a la automatización de todos los procesos de un país, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe un sistema inviolable, no existe. Yo creo que si alguien dice, yo voy a crear un sistema inviolable, en el momento en que das la noticia, ya lo hiciste violable. ¿Por qué? Porque ya le pusiste un reto a los hackers. Ah, no puede ser violable, no se puede violar tu sistema, yo te voy a mostrar que sí. Le puedes poner candados. Entonces, tienes también una vulnerabilidad en ese aspecto. Y evidentemente, el otro sería el hecho de
que precisamente la inteligencia artificial abre lo que le llaman una caja de Pandora, ¿no? Y esa caja de Pandora es que a medida que evoluciona esto, pues realmente agarra al ser humano de una forma impotente, ¿no? Vamos a ser impotentes para poder reaccionar en consecuencia. Nos van a dejar prácticamente atados de mano. Entonces, sobre todo cuando tomen ese tipo de desarrollo tecnológico para armamento militar, ¿no? Realmente ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar. Entonces, ya vimos algunas de las reglas de Asilomar. Fíjense, por ejemplo, aquí ya están transparencia de errores, ajuste de valores humanos, y esta es otra parte importante. La automejora recursiva, es decir, otorgarles a los sistemas de inteligencia artificial la capacidad de autorreplicarse solo en casos estrictos de seguridad y medidas de control. Yo quiero pensar, porque eso es lo que quiero pensar, que los expertos que se reunieron en esta conferencia de Asilomar cerraron mucho esta parte, ¿no? Porque si dejaron una laguna y no dicen exactamente bajo qué principios de seguridad exactamente se puede autorreplicar el robot, entonces pues ya valió madre, porque hay un principio general del derecho que aplica mi carrera, que dice, lo que no está prohibido está permitido. No está prohibido, entonces está permitido. Entonces, si no me dices bajo qué principio solamente me puedo, o qué se considera como seguridad o medida de control, pues entonces esto ya valió cacahuate. Los robots se van a autorreplicar cada vez que ellos lo deseen. Hay que cerrarlo. Si no, lo dejas muy, muy ambiguo. Fíjense, otra causa que realmente es gracioso, a mí me causa gracia, es el caso de que a Sofía le haya dado la ciudadanía a Arabia Saudita. Es inaudito, no sé cómo ponerlo en evidencia, pero le dieron ciudadanía. Entonces, un experto en inteligencia artificial explica 3 problemas de darle la nacionalidad al robot Sofía. ¿Quién es este experto? Es un doctor, evidentemente en robótica, que se llama Hussein Abbas, así se llama. Es profesor de la Universidad de New South Wales, en el Departamento de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico de esta universidad. Está en Australia esta universidad y ocupa uno de los rankings de los primeros lugares en el ranking de las mejores universidades para el caso de desarrollo tecnológico, igual que el MIT, ¿no? Para el caso de desarrollo tecnológico. Entonces, él nos explica y nos dice, primero, que hay un riesgo para la ciudadanía. Todavía no tenemos mecanismos de confianza que nos aseguren que estos sistemas inteligentes siempre se van a comportar de forma ética y de acuerdo a nuestros valores humanos, morales. Bueno, pues ni siquiera los seres humanos nos comportamos así. Si nos comportáramos así, no tendríamos el grado de impunidad que tenemos en México. Tenemos un grado de impunidad del 98%. Escuchen lo que les digo, un 98% de impunidad en México por piedad. No tendremos esos niveles de corrupción, no tendremos esos niveles de violencia, por principio de cuentas. Entonces, bueno, pues si ni los seres humanos nos comportamos así, pues quién sabe si los robots. O a lo mejor nos pongan el ejemplo, quién sabe. Y la segunda, tenemos una definición de identidad. Se supone que el ser ciudadana mexicana a mí me da una identidad, ¿no? Me reconoce la identidad, o sea, soy un individuo, soy una persona, etcétera, ¿no? Entonces me da una identidad. Pero, ¿cómo pueden determinar mi identidad? Pues, mi identidad se puede determinar de diferentes formas. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo un accidente y resulta que ese accidente hace que yo quede totalmente irreconocible. Entonces, pues, ¿cómo me pueden identificar? ¿Cómo pueden saber que soy yo?
Entonces, pues hay muchas formas. La primera sería, por ejemplo, con los dientes, ¿no? La dentadura, y siempre y cuando haya un antecedente, en el caso de los dentistas, donde puedan identificar mi identidad. Otra sería a través de las huellas dactilares. No va a haber ninguna persona sobre la Tierra con huellas iguales. Otra forma de hacer una identificación de la identidad de una persona es a través del iris de los ojos. Y otra tercera es a través de las ondas cerebrales. Okay. Eso es lo que te da identidad como ciudadano mexicano, ¿no? Entonces, la parte importante aquí es que tiznados entonces le da identidad a Sofía. No tiene huellas dactilares, no puedes leer el iris de sus ojos, no emite ondas cerebrales. ¿Qué le da? Pues quién sabe. La otra parte importante son los derechos legales. Prácticamente todas las constituciones del mundo, bueno, los únicos que no tienen constitución son el Estado Islámico. Ellos se rigen por el Corán. Son los únicos que no tienen constitución, pero de ahí fuera todos los países tienen constitución en sus países. Pero prácticamente todas las constituciones marcan algo, en eso prácticamente son similares. Dicen que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. Es un derecho legal. Aquí también la pregunta es, entonces, si Sofía es ciudadana, ¿tendrá derecho también a votar? Pero ¿quién va a votar? ¿Sofía o su creador? Y si tiene derecho a ser votada, ¿quién van a votar por quién? ¿Por Sofía o por su creador? Es algo que está muy ambiguo aquí, ¿eh? Y hay otro aspecto que quiero enmarcar. Se supone que el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución establece que son obligaciones de los mexicanos, algo que es muy doloroso para todos, contribuir al gasto público. Es decir, el pago de los impuestos, ¿no? Algo muy doloroso para todos. Entonces, aquí el caso es, si Sofía es ciudadana, pues igual que todos los ciudadanos, pues tendría que pagar impuestos. Pero pues resulta que Sofía no trabaja, no genera renta. ¿Cómo pagaría impuestos? Bueno, lo dejaba muy ambiguo, ¿eh? Está muy ahí, ambiguo. Y la otra parte también importante. En Arabia Saudita, las mujeres, las mujeres tienen la obligación en Arabia Saudita de utilizar, obviamente, el dichoso velo o la otra indumentaria, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama valla, no me crean mucho, pero creo que se llama valla, que la dichosa es la indumentaria que están las mujeres tapadas de pies a cabeza y nomás se les ven los ojos. Tienen restricciones, las mujeres, no pueden salir de casa más que acompañadas del marido o de un varón, pero no pueden salir, aunque se estén casi prácticamente muriendo, no pueden salir de casa. O aunque estén casi a punto de parir, tampoco pueden salir de casa si no es acompañado por su marido o por un varón. En cambio, Sofía resultó que es más importante que las mujeres. O sea, los desplazó. Es decir, ella no tiene que usar ni velo, no tiene que usar ni la indumentaria esta, no necesariamente tiene que ir acompañada de un varón. Entonces, fíjense, aquí tenemos un conflicto con respecto a los derechos humanos. Hay un conflicto. Bueno, seguimos con el siguiente, que sería el caso de los coches autónomos. El MIT, ya dijimos que pues es esta también prestigioso, el Tecnológico de Massachusetts, y el CMU es el Carnegie Mellon University, así se llama esta universidad, que también ocupa los primeros lugares en el ranking de las universidades. ¿En qué lugar está México? Pues, creo que la única que aparece es la Autónoma de México y aparece como en el lugar 500.
De ahí en fuera, pues ninguna universidad mexicana aparece en el ranking de las mejores universidades. Bueno, entonces, el MIT y el Carnegie Mellon University creen tener la solución sobre a quién debe atropellar un coche autónomo en caso de duda. Fíjense la cuestión interesante, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, si es el conductor humano el que va conduciendo, bueno, pues ya es su responsabilidad, si va en estado de ebriedad, si va drogado, si está dormido, si X, Y o Z o va chateando en ese momento, va en el celular y ¡pum! Por ahí atropella a determinado número de personas o una persona, pues ya va sobre su responsabilidad. Aquí desafortunadamente en un coche autónomo, pues tú no lo vas conduciendo, entonces tú no puedes tomar la decisión de a quién tiznados atropella o no atropella. Fíjense, está interesante esta cuestión. Entonces se trata de un sistema de toma de decisiones éticas basado en los votos de la gente. ¿Por qué lo someten a votación a la gente? Precisamente porque la ética es una palabra ambigua y cada persona tiene un concepto diferente en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a juicios de valor, etcétera. O sea, cada persona tiene una cuestión diferente. Entonces, para quitarse el dolor de cabeza, pues deja que la gente vote, deja que la gente se ponga de acuerdo. Entonces, lo han publicado en un paper, siempre que los investigadores, siempre que los doctores en ciencias hacen algún tipo de hallazgo, lo publican en revistas internacionales prestigiosas, y su investigación se les dice paper. Y explican que la solución sería hacer una gigantesca encuesta entre millones de personas para ver cuáles son las decisiones más éticas en cada situación según la sociedad. Fíjense, les dan la carga de la prueba a la sociedad que vote. Y luego simplemente hacer que los coches apliquen los resultados. A esto se le llama el dilema del tranvía. Y la solución, según los investigadores, sería buscar un consenso para decidir cuál es el mal menor. Vamos a ejemplificarlo por aquí, miren. Más o menos sería la cuestión, este es el dilema del tranvía. Entonces, para evaluar su teoría, han creado un modelo basándose en las decisiones tomadas por 1.3 millones de votantes en la web Moral Machine del MIT. Fíjense, ahora resulta que no solamente tenemos un Deep Learning, un Machine Learning, un Neural Learning, ahora también tenemos un Moral Learning, un Moral Machine, más bien, Moral Machine del MIT. Imaginemos por un segundo que este tranvía aquí estamos hablando de que está controlado por un operador humano. Vamos pensando que resulta que este tranvía es autónomo, ¿no? Entonces este tranvía que es autónomo va a tomar la decisión en tiempo real para tomar la decisión en caso de accidente o en caso de un error en su diseño de programación, ¿a quién va a atropellar? ¿Atropella a este grupo de personas o atropella a una sola persona? Evidentemente va a decidir por el mal menor, que sería una sola persona. Que ojo, yo no estoy diciendo que sea una decisión fácil, porque esta persona la que decidió el coche autónomo atropellar en vez de un grupo de personas, pues resulta que esta persona le va a hacer falta a su familia. Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hermano, puede ser un hijo, una hija, etcétera, y le va a hacer falta a su familia, no es una decisión fácil de tomar. Según entonces, el principal obstáculo a la hora de automatizar la toma de decisiones es la falta de una base formal de principios éticos que se puedan aplicar a los algoritmos de los coches. Vuelvo a repetir, no es una decisión fácil. Si aun cuando decidas hacer el mal menor, esa persona le va a hacer falta a su familia. De repente te quedaste sin alguien importante en tu familia. Entonces, no manches, es cañón. Empresas como Mercedes-Benz han intentado posicionarse en este dilema moral sobre qué hacer en caso de accidente. En un principio, la empresa dijo que priorizarían la vida de los ocupantes
pero obviamente les llovieron muchísimas críticas para decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué vas a priorizar la vida de los ocupantes? Porque ellos te compraron tu coche. Entonces, pues tuvieron que replantearse Mercedes-Benz esta cuestión por todas las críticas que recibió por parte de la sociedad. Esto demuestra entonces que ya dijimos que no es una respuesta fácil, y el consenso que han propuesto los investigadores del MIT y del CMU dicen que no es tan descabellada, donde entonces le das a la sociedad la toma de decisiones para qué cosas aplicar a los coches autónomos. Y eso lo mismo puedes hacer para el caso de los entes inteligentes. Entonces, sea como sea, la mera existencia de este dilema y la posible automatización de una respuesta que no depende de mí. Si depende de mí por ser conductor humano y porque los humanos cometemos errores, y yo puedo decir, bueno, pues la cajeteé, etcétera, 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 me dormí, bla, 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 bueno, pues ya es otro boleto. Pero yo no estoy manejando, es el coche autónomo. Entonces, no dejará de ser polémica. Después de todo, pregunta, ¿te comprarías un coche autónomo si puede decidir sacrificarte como mal menor? Esta es una pregunta interesante. ¿Te comprarías un coche si está dispuesto a sacrificarte? Imagínate que, por ejemplo, van 2 tripulantes en el coche, o un tripulante, o 3 tripulantes en el vehículo. Y resulta que entonces el vehículo, en caso de un accidente o de un error en el diseño, toma la decisión y dice, a ver, ¿quiénes se van a morir? ¿Este grupo de personas que son 10 o estos 3 tripulantes? Pues estos 3 tripulantes. Chanclas. Pues ninguna decisión es bonita. Habrá que ver cómo se recibe esta propuesta por parte de la industria y si alguien tiene una sugerencia mejor. En algunas condiciones éticas aplicadas a cuestiones de entes inteligentes. Maestra, Autónomos, mande. de hecho, bueno, al menos creo que también estaría como un poco de polémica, porque a lo mejor puedes también dividir entre que esas 3 personas, por ejemplo, pueden ser políticos o personas que tienen mucho dinero o importantes, y las otras 20 no. Entonces puede que le des una opción sobre eso. Imagínate nomás en ese sentido. Híjole, sería todavía mucho más polémico, ¿no? ¿No? O un empresario también. Híjole, no, sí está, no es una decisión fácil, ¿eh? O sea, vuelvo a repetir, independientemente de que sea un solo sujeto y salvaste a un montón de personas, esa persona, hombre, mujer, niño, niña, lo que sea, tiene una familia. Y esa familia, ese miembro de la familia puede hacer falta. Yo perdí a mi papá en el 2016. Todos los días nos hace falta. Entonces, no manches. Qué complicado. La neta, qué complicado. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. Muy bien. Los veo entonces el martes. Nada más, por favor, antes de otra cosa. Muy probablemente de Isaac Asimov. Muy probablemente caiga en ese mismo supuesto. Muy probablemente. Acuérdenme, entonces el martes, antes de retomar otra cosa, acuérdenme de hablarles de los filtros, ¿eh? ¿Filtros de qué, maestra? Para las inversiones. Ah, ya, ok. Sí, acuérdenme de los filtros, cómo filtren y cómo ponerle las empresas potencialmente para comprar o potencialmente para vender, lo que sea.